Muy bien, hermanos, de la palabra podemos extraer infinidades, ¿no es cierto? Infinidades de enseñanzas. La de hoy hace una gran diferencia, o diría yo, la diferencia, hermanos. La diferencia entre caminar sobre el polvo de esta tierra o solamente convertirnos un día en parte de él. Fuerte, ¿verdad? Muy fuerte. Dios tiene propósitos eternos para con nosotros. Y sí, un día vamos a pasar a un plano eterno. Pero nosotros en esta vida vamos a definir si va a ser con o sin Dios. Eso va a ser la diferencia. Porque ya tenemos otorgada por Dios una esencia eterna. Entonces sí, todos vamos a trascender a la eternidad. Pero algunos para estar en la presencia eterna de Dios y otros excluidos eternamente de ella. ¿Y qué va a ser la diferencia? La diferencia la vamos a hacer cómo partimos de este mundo. Y así yo titulé este mensaje de esta manera, un poco pesimista, o quizás bien pesimista. Y el título que yo pensé para este mensaje, hermano, es: ¿vale la pena intentarlo cuando ya estás al final del camino? Pesimista. ¿Cuántas veces usted o yo mismo hemos dicho, muy tarde, mejor no voy? Se me hizo muy tarde, no voy a ir. O queda tan poco ya para hacer esto, mejor ni lo intento, no voy a alcanzar. A veces tasamos si el esfuerzo de antemano va a ser en vano o si realmente hay una esperanza de éxito, humanamente hablando. Y a veces desertamos, a veces renunciamos, hermano. Pero vamos trasladando eso al plano espiritual, hermano. Vamos trasladándolo al plano que tiene relación con nuestro destino eterno. Hay muchas personas a las que quizás usted, como yo, nos hemos acercado y han contestado: la he embarrado toda la vida, ya estoy viejo, ya no voy a cambiar, ya no tiene sentido, no vale la pena. Y respuestas pesimistas que nacen de lo que es la esencia humana. De hecho, hay personas que en vez de, cuando se enfrentan a la palabra, en vez de decir que bueno, esto puede cambiar mi vida, la toman como: llegó tarde, llegó tarde, esto tenía que haber llegado antes. Y ahí se hace válida la pregunta, hermano, que tenemos que responder: si vale la pena intentar enderezar el camino, si vale la pena mejorar las cosas cuando ya queda poco tiempo, cuando ya vamos al final del camino. Y si nos quedamos en esa interrogante, ¿a dónde se va la mente humana, hermano? Se va a la muerte natural. Porque esta es una respuesta recurrente que está en las personas que ya consideran que ya les queda poco. No es mucho lo que puedo hacer para cambiar el desastre de vida que he llevado apartado de Dios. Entonces yo les vuelvo a hacer la pregunta y piénsala más espiritual, hermano. ¿Vale la pena intentar cambiar el desastre que sea cuando ya estamos al final del camino? Cuando ya queda poco tiempo. Y para entenderlo espiritualmente, hermano, le voy a hacer otra pregunta. ¿Cuándo estamos al final del camino?
Y ahí cambia la perspectiva. Porque humanos físicamente siempre pensamos, no, vamos a morir de viejo. Alguna enfermedad terminal, pero ya cuando pasó todo lo que tenía que pasar. Y morir en buena vejez, o simplemente morir en vejez, es una lotería, hermano. De aquí muchos podrían levantar las manos que pudieron haber pasado, ¿no es cierto?, de este plano físico ya al espiritual, haber partido de este mundo, y no, era de viejo. Dios me ha librado a mí como 5 veces, hermano. 5 veces. 5 veces. Yo ya podría haber muerto como 5 veces, hermano. Y yo creo que también cada uno de ustedes tiene una historia de cómo Dios lo ha librado y le ha dado una nueva oportunidad. Entonces, ¿cuándo estamos al final del camino? No lo sabemos. Jóvenes tienen 20, 15 años. Ay, tengo toda la vida por delante. Ya, pero ¿cuánto es toda tu vida por delante? Es triste. Conocidos en el colegio, niños, en básica, contrayeron una enfermedad y fallecieron. En el colegio. En la universidad también jóvenes, con todo un futuro prometedor, etcétera, también contrajeron enfermedades y murieron. Jóvenes que entraron después de mí y que ahí quedó su proceso de planes, de sueños. No sabemos cuándo, hermano, estamos al final del camino. La Escritura, la palabra de Dios, es clara en señalarnos que nuestra vida es como nieblina, explica Santiago, ¿verdad? Es como nieblina que está un tiempo y luego se disipa, como nada. Pedro, citando, ¿no es cierto?, palabras de las profecías, dice que somos como hierba. Y nuestra gloria, nuestro mayor éxito o logro en este mundo es como la flor de la hierba. ¿Y qué pasa cuando el sol sale abrasador? Se cae la flor. Se cae la flor y se seca la hierba. Somos como hierba, somos como nieblina. Pero la soberbia humana, alejada de toda revelación, de toda pizca de sabiduría de Dios, hermano, en la soberbia humana es sentirse como inmortal, indestructible. Vamos a vivir para siempre. Tenemos el resto de la vida para buscar a Dios. ¿Para qué lo vamos a buscar ahora? Si hay tanto tiempo. Y eso es simplemente un engaño del enemigo, haciéndole creer algo muy feo, hermano. Se lo voy a compartir. Es muy feo. Si alguien piensa de que es muy joven para tomar la decisión de seguir a Cristo, por ejemplo, o al revés, que ya, ¿para qué si ya viví todo lo que tenía que vivir? Los dos extremos, ¿no es cierto? ¿Qué estamos entendiendo? Por una parte, estamos entendiendo, desde el punto de vista joven, por ejemplo, de que tiene toda la vida por delante, de que va a vivir mucho, y eso no lo sabemos. ¿Y cuál es la falta ahí? ¿Qué es lo feo, hermano, que voy a compartir con ustedes? Lo feo, lo terrible, es pensar que Dios se merece mis obras. No mis obras, digo mis sobras. Es decir, no, Dios no merece mi juventud, mi vitalidad. Ya después no es tan joven uno, ya más maduro, pero no, es que todavía Dios no se merece mi vida. Hay personas en su mente que quieren estar en el lecho de muerte, hermanos, para entregar su vida al Señor. Pero ¿cuál es el problema? No sabemos cuándo va a ser ese día. Algunos tendrán la oportunidad, buena o mala, no sé, algunos tendrán la oportunidad de estar en su lecho de muerte ahí, ¿no es cierto? Pero la mayoría de la gente, hermano, estadísticamente, hermano, es muy baja esa cantidad de personas.
Y nadie tiene seguridad de cuándo, dónde o cómo. ¿Qué nos enseña la Biblia? Tenemos que estar esperando al Señor como que Él viene en cualquier momento. ¿Por qué? Porque efectivamente Él viene en cualquier momento, pero también en cualquier momento nosotros podemos partir. Esa es la forma correcta. Y también la persona que piensa que ya no hay nada que hacer con su vida porque ya al término de ella piensa él, y, entre paréntesis, he escuchado ese dicho de personas muy mayores que han acudido a despedir a muchos jóvenes. Es contradictorio. Cerrando el paréntesis, Satanás le hace pensar al hombre, a la mujer, de que Dios no puede cambiar su vida, de que Dios no puede transformar su vida. Así como cuando uno va a Juan 11 y no se atrevían a correr la piedra, ¿se acuerdan? No, si allá 4 días está lleno de gusanos, nadie se atrevía a correr la piedra. Y el Señor tuvo que insistir, corre la piedra. Y salió caminando el que había estado muerto 4 días. Pero se limita el poder de Dios. Decían ellos, Marta y María lo decía, si hubieras estado aquí no hubiera muerto. Pero ahora que murió, ya no hay nada que hacer. Se limita el poder de Dios, siempre. Pero tenemos que entender que el poder de Dios es ilimitado. Él es totalmente soberano. No solamente en este universo, hermano. Dios está por sobre este universo. Y toda la arquitectura de este universo, toda la creación que nosotros conocemos, o mejor dicho, el pellizco de creación que conocemos, se habla del universo visible, ¿verdad? Es solamente una pequeña porción de algo que Dios creó, pero Dios está por sobre esto. Y no entendemos ni siquiera los límites de la creación física de Dios, mucho menos lo espiritual. Dios no tiene límites para ejercer su soberanía, tanto en este mundo como en el otro. Él es Dios, es eterno, se mueve de manera soberana en cualquier plano, terrenal, espiritual. Entonces, a eso está apuntando, hermano, la reflexión de esta oportunidad. ¿Vale la pena intentar cambiar o mejorar cuando estamos al final del camino? Es lo mismo que decir, ¿vale la pena intentar mejorar o cambiar hoy? Es lo mismo, pero con la perspectiva correcta, porque no sabemos mañana. No sabemos mañana. No es por ser pesimista, es estar preparado. Y si Dios le da un día más, un año más, 10, 20, 50 años más, hermano, bendición. Bendición. Pero por sobre todo, la vida y salud que Dios nos da es para buscarle. Para que cuando estemos en su encuentro y Él nos pregunte qué hiciste con la vida, con la salud, con todo lo que te di para administrar, qué hiciste con eso, cómo respondiste al sacrificio de Cristo en la cruz, Él no nos quiere evaluar más. Si Él envió a su Hijo al mundo para que todos fuéramos salvos. Ahí está el deseo, hermano. Lo enseña Pablo, lo enseña Pedro. Él quiere que todos sean salvos. No envió a su Hijo a un grupo selecto. Lo envió al mundo entero, dice Juan. Y Pedro insiste, dice, Dios no retarda su promesa, sino que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Que nadie se pierda. Y Pablo también insistiendo en esto dice que Dios, hablando a Timoteo, quiere que todos conozcan su voluntad para ser salvos. Ese es el deseo de Dios. Entonces nosotros tenemos que cambiar la perspectiva. No hay ningún problema, hermano, en proyectarnos, en planificar,
en decir, ya mire, los próximos 10 años esto quiero hacer, o en los próximos 5 años. Y planificar puede ser una carrera, un estudio, un proyecto personal, un emprendimiento del que usted va a sostenerse económicamente. No hay nada de malo en eso. ¿Dónde está lo malo? En no poner a Dios por sobre todo lo que hagamos. Porque cada cosa que podemos ¿no es cierto?, más importante que Dios, va a ser un obstáculo autoimpuesto para que ese encuentro con el Señor no sea exitoso, digámoslo así. ¿Se entiende, verdad? Cuando nosotros no priorizamos la búsqueda del reino, la búsqueda de Dios, nuestra comunión con el Creador, nosotros mismos nos autoimponimos un obstáculo para que ese encuentro no sea exitoso. Bueno, y hablando del pesimismo, para que sea un fracaso. O sea, nosotros mismos estamos asegurando el fracaso. Por eso vamos a ver lo que nos enseña la palabra hoy, y la reflexión va a apuntar, ¿no es cierto?, con base en lo que está aquí en Mateo capítulo 22. Y vamos a ver versículos 36 al 40. Mateo 22, versículo 36 al 40. Usted tiene plena libertad, hermano, para poderlo leer con tranquilidad en su casa, extender la lectura un poco antes, un poco después, para entender mejor el contexto. Lo va a entender con más claridad, con más profundidad. Yo voy a rescatar lo que está, ¿no es cierto?, en estos versículos que voy a citar, 5 versículos. Y vamos a entender algo, hermano, que va más allá de leer, va más allá de algo intelectual. Fíjese lo que dice la palabra. La pregunta es tremenda. La pregunta es tremenda. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Es como si a usted, a mí, nos preguntaran, ¿cuál es el mandamiento más importante de Dios? Para asegurar ese y como que los demás no importan. A propósito, a Jesús lo están tratando de tentar. Están tratando a Él de hacerlo caer. Son preguntas capciosas. No es una pregunta de corazón que quieren entender, no. Ellos están con mala intención, intentando poner a prueba al Señor. Y en este sentido, ¿no es cierto?, Mateo 22, 36, le preguntan, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Qué es lo más importante que Dios nos manda? Fíjese lo que va a contestar el Señor Jesús. Jesús le dijo, el Hijo de Dios le dijo. Estamos tomando conciencia de quién va a responder, ¿verdad? No fue un simple profeta, un político, un poderoso de este mundo, que duran un tiempo y después fuera. Estamos hablando del Hijo de Dios. Dios hecho un ser humano para vivir como uno de nosotros y enseñarnos con el ejemplo visual. Mire lo que nos dijo Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Después ir a Levítico 6:5, si usa Reina Valera como yo, lo único que va a cambiar va a ser en el tercero, que en vez de decir mente, va a decir fuerza. Las otras dos se mantienen. Y esto a grandes rasgos siempre lo entendemos como que tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque las cosas son pasajeras. Porque las cosas tienen un tiempo de caducidad. Nuestra propia existencia en este mundo, no nuestra existencia espiritual, lo que nosotros somos como esencia de Dios. Nuestra estadía en este mundo misma es temporal.
Y en pocas palabras es, ama al Señor por sobre todas las cosas. Y muy brevemente, compartiendo lo que significa cada una de estas cosas, hermanos, mire, con todo tu corazón, en el contexto hebreo, judío, significa con todo lo que tú eres, con todo tu ser, todo lo que tú eres, todo lo que significa tu ser. Eso significa el corazón, es tu esencia. Dice, con toda tu alma, específicamente aquí alma refiriéndose a vida. Nuestra vida, lo más importante en nuestra vida tiene que ser Dios. Alma, ¿no es cierto?, tiene relación con el existir. Una plantita tiene un alma. Tiene vida. Hasta un microbio tiene vida, no lo vemos, está vivo. Dios diseñó todo esto maravilloso, hermano, para que se complementara. Hasta aquí, fíjese, podemos amar a Dios con todo nuestro corazón eternamente. Y eso lo enseñan los salmos. Claro, si trascendemos aprobados por Dios, vamos a estar eternamente amando a Dios con todo nuestro ser, con todo lo que somos. Pero cuando dice con toda tu alma, y este es un punto importante, está hablando de un tiempo limitado. No siempre vamos a tener la vida para poder amar a Dios. Está hablando de esta existencia terrenal, temporal. No siempre vamos a tener esta oportunidad limitada de tiempo para poder amar a Dios con todo, con toda ella. Ya hemos vivido parte de ella, no sabemos cuánto queda. Lo que sí sabemos es que ni el resto de ella es suficiente para amar a Dios como Él se merece. Por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Por todo lo que quiere hacer por nosotros. Pero lo importante es que mientras tengamos esta vida, hermano, nunca es tarde para cambiar. Ni muy temprano. Porque no sabemos dónde está el final del camino. Y lo tercero que cita el Señor Jesús del libro de Deuteronomio, ¿verdad?, es con toda tu mente. Que en Deuteronomio usted lo puede ver, va a decir con todas tus fuerzas. Pero esa fuerza no significa fuerza física, que usted tiene que ir al gimnasio, sacar buenos pectorales, buenos músculos. Si usted lo hace bien por su salud física, perfecto. Pero Pablo dice, el ejercicio corporal de poca provecha es temporal, con efecto temporal. Cuando en Deuteronomio, Dios, Jehová, a través de Moisés, enseña a amar a Dios con toda nuestra fuerza, está hablando de esto. De esta fuerza, hermano. La fuerza que mueve el músculo. Porque el músculo no mueve la mente. Es la mente la que mueve el cuerpo, hermano. Y toda nuestra fuerza que mueve nuestro vehículo temporal, esa fuerza tiene que estar dedicada a Dios. Hasta aquí podríamos decir que esto es un mandamiento de Dios y se le podría, en el desconocimiento, ¿no es cierto?, decir que como que Dios es ególatra, como que chuta, que antojadizo, o sea, nos manda porque sí. Y aquí hay algo interesante, hermano. Cuando Dios nos enseña que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente o fuerza interna, piense usted en esto, hermano. ¿Es algo que necesita Dios? Porque aquí cambia la perspectiva de todo. Amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿es algo que necesita Dios o es algo que necesito yo? Piense. Cuando Cristo vino a este mundo, el Padre, el Hijo,
todo lo que entendemos que es Dios, amó más su creación que a sí mismo. Cristo viniendo a este mundo nomás, solamente viniendo a este mundo, se humilló tremendamente, hermano. No tenemos escala física para la proporción, si ni siquiera se convirtió en hormiga al hacerse uno de nosotros, al soportarnos. Y esa palabra subraya, soportarnos. Y lo trataron de todo, de mentiroso, de loco, de blasfemo. Lo trataron de todo y más encima lo calumniaron y lo crucificaron. Y dice la palabra que con el anticipado conocimiento de Dios. Pero Dios sabía lo que estaba haciendo. Él estaba salvando al mundo. ¿Hubo algo más importante que el mundo para Dios? No. Entonces, para Dios, para podernos salvar a nosotros, fue necesario que lo más importante para Él fuera el mundo. Porque si lo más importante hubiera sido su Hijo Jesucristo, hubiera mandado a su Hijo al mundo a morir en la cruz. Si lo más importante hubiera sido Él mismo, Dios, ¿usted cree que eso no le provocó dolor al Señor? Ver cómo trataron a su Hijo, al Eterno, por el medio del que creó todas las cosas. No solamente este grano de arena que llamamos planeta Tierra, todas las cosas. No sé hasta dónde usted tiene cierto concepto o conocimiento de astronomía un poquito, pero es increíble, extraordinario el universo, hermano. Y de verdad que el planeta Tierra desaparece, alejándonos así un poquito. Así un poquito. Desaparece todo. Nosotros necesitamos que Dios amara el mundo humano, ¿no es cierto?, su creación humana, más que Él mismo, para podernos salvar. Entonces cuando Dios dice, ámame con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con toda tu fuerza, ámame por sobre todas las cosas, no es algo que necesite Dios, es algo que necesitamos hacer nosotros, para que eso que Él ya hizo tenga el efecto que Él quiere, un efecto eterno, un efecto permanente. Y obviamente aquí agrega, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Fíjese que amar a Dios tiene que estar por sobre todo. E inmediatamente el amar al prójimo. Aquí no está hablando de amar al cristiano. No, nosotros no somos selectivos. Nosotros no discriminamos. A ver, necesita ayuda, pero no es cristiano. El prójimo, si usted se va, ¿no es cierto?, a Levítico, donde está el pasaje, está hablando del extranjero. Está hablando del que no tenía ninguna relación con Israel. Entendiendo que hoy el Israel de Dios es la iglesia. Es un pueblo espiritual. No está en un lugar geográfico. La exclusividad ya no la tiene un pueblo físico en un lugar de la tierra, no, ahora el pueblo de Dios se mueve por todo el mundo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y en ese sentido dice, ama a tu prójimo. Es más, el apóstol Juan dice, se contradice tu amor a Dios si no amas a tu prójimo. No puedes amar a Dios que no ves si ni siquiera amas al que estás viendo. Lo dice Juan, el apóstol, en su epístola. Santiago dice también, oye, si lo ves con hambre, lo ves con frío, y le dice que le vaya bien, le iría mejor si le da algo para comer, ¿no es cierto? Si le da alguna ropita. La fe sin obra es muerta. Tenemos que entender que nuestra fuerza interior que mueve nuestro cuerpo, hermano, nuestro ser interior, el corazón, ¿no es cierto?,
La vida temporal que tenemos en este mundo tiene que estar perfectamente alineada y tenemos que trabajar día a día para alinearla con la mente y el corazón de Dios. Porque Él quiere que el día que nos presentemos delante de Él, hermanos, seamos aprobados. Él no ha dejado de hacer nada, no escatimó, dice la Escritura en Romanos, por ejemplo, no escatimó ni a su propio Hijo para salvarnos. Si un día, cuando lleguemos delante de la presencia de Dios, somos reprobados, va a ser 100%, no 99, hermano, 100% responsabilidad nuestra. Así es. Recuerdo haberlo comentado en mensajes anteriores. Una sola cosa Dios no va a hacer por usted. Una. ¿Y sabe cuál es? Obligarlo. Dios no lo va a obligar. Faltaría solo eso para que nadie se perdiera. Pero Dios le dio al ser humano, dice que lo creó a su imagen y semejanza. Es algo extraordinario, hermano. Somos a imagen y semejanza de Dios. Nos dio la capacidad de decidir y Él respeta, porque nos creó así. Nos creó con un libre albedrío, con una capacidad de razonar, con una capacidad de decidir. Y Él nos ama tanto que no se cansa de perseguirnos, ya no es seguirnos, nos persigue. Toda nuestra existencia temporal en este mundo para que un día seamos aprobados delante de Él. Pero tristemente a veces, y ponga atención con lo que voy a decir, hermano, a veces una vida entera no es tiempo suficiente para buscar a Dios. A veces una vida entera, hermano, no importa cuántos años, pocos o muchos, una vida entera en la que la persona tuvo tiempo para casarse, tener hijos, estudiar en la universidad, emprender un negocio propio, lo que sea, todo. Pero no fue suficiente para ponerse a cuentas con Dios, para aprovechar el regalo de su salvación. Entonces, hermanos, vale la pena intentar mejorar al final del camino, cuando ya pensamos que no queda tiempo. Siempre va a valer la pena, porque ese día que te está dando Dios, hermano, es un regalo para que cuando estés delante de Él, te presentes aprobado. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Amén.